pero lo importante es ver que hay muchísima gente que también está en estos tiempos que son distintos a todos los tiempos, un gran tiempo de elevación de frecuencia, un gran tiempo de cambio donde hay un gran despertar de conciencia que va a generar procesos de avance. Y hay mucha gente que se quiere sumar a eso. Bienvenido al podcast de Conexión Pineal. Es tiempo de despertar. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Pineal, aquí por Quinta Dimensión. Se escucha eco, a ver, puede ser que esté esto. Gracias por decírmelo, que tenía el micrófono movido. Ahí Claudia, que está en los controles, siempre atenta, gracias. Estuvimos de mudanza, ¿no? De mudanza física, entonces se movió todo y se movieron también los equipos y se toqueteó ahí en el momento. Entonces, estuvo Juan Pablo acá en Salta, que me estuvo haciendo compañía, nos ayudó muchísimo en la mudanza también, así que fantástico. Pero Juan Pablo empieza una serie de actividades con unos talleres que va a estar en Buenos Aires, en Mendoza, en San Luis, en San Juan, en Córdoba, etcétera, etcétera. Entonces se está moviendo, ¿no? Y por eso no va a poder participar del programa de hoy. Le damos la bienvenida a todos los que se van sumando. Como siempre, ya sea que veas esto en vivo, que nos da la posibilidad de interactuar, como si lo ves en diferido o lo escuchas por el podcast o diferentes maneras, te damos la bienvenida igualmente a este espacio que forma parte de Quinta Dimensión, que es un canal que está dedicado a expandir la conciencia y dar información que no necesariamente se encuentra en todos los lugares, ¿no? Y cuando hablamos de expandir la conciencia, a veces es una palabra tan grande que puede abarcar tantas cosas. Lo que realmente queremos decir es cuando uno aprende algo nuevo, cuando uno realmente va cambiando su percepción del mundo, está expandiendo su conciencia, ¿no? Va generando procesos como que sale de un modelo estándar. Vamos expandiendo nuestra conciencia, ¿no? Y sin entrar en el tema, que vamos a hacer un programa en algún momento de qué entendemos por la conciencia. Que justamente estoy leyendo un libro muy bueno de Philip Goff, un filósofo británico que se llama El error de Galileo. Y le puso El error de Galileo, ¿no? Hay otro libro muy conocido de un español neurocientífico que se llama El error de Descartes, que habla como que no es solo pienso y solo existo, sino que también tiene que ver mucho con el sentir. Y el error de Galileo es que Philip Goff dice que hace aproximadamente 500 años, cuando la ciencia eurocentrista comenzó a salir, a expandirse, y el tema de la conciencia era algo que dentro del mecanismo que había en toda la ciencia, que era una ciencia muy mecánica, como que no entraba. Entonces como que Galileo dijo, mira, saquémoslo de lado y después más adelante vemos qué onda. Y explicado esto de una manera muy simple, obviamente, ¿no? No detallar como está en el libro. Y eso hizo que tiempo después, hoy la conciencia realmente no se la termina de entender ni de estudiar desde un punto de vista de una ciencia más formal o más mainstream, podríamos decir, ¿no? Más oficial de alguna manera, porque hay mucha ciencia que sí lo está averiguando y buscando. Esa conciencia que la vemos a veces dentro del cerebro, y como muchos científicos dicen, buscarla dentro del cerebro es como buscar al locutor de la radio dentro de la radio, ¿no? O al actor dentro de la televisión, y etcétera, etcétera. Pero bueno, eventualmente vamos a hablar de eso. Expandir la conciencia es expandir conocimientos, empezar a tener mayor comprensión de quién soy realmente. Cuando separamos a un ser de que es consciente o no es consciente, es cuando se da cuenta de su propia existencia de alguna manera, que por eso los humanos, de alguna manera, es una inteligencia que está por arriba de los otros seres vivos, porque puede tener comprensión de quién es, ¿no? Y cómo se mueve. Entonces, básicamente, eso, este canal ayuda mucho para eso, ¿no? Y acá, en el programa Conexión Pineal, tratamos de ayudar en todo ese proceso también y de que tengamos una visión
más amplia realmente de todo lo que nos va sucediendo, de todo lo que va aconteciendo y acercar información, noticias que no necesariamente se van a encontrar en los medios comunes o en lugares comunes, ¿no? Básicamente. Y hoy les quiero compartir un par de noticias, ¿no? Un par de noticias para que nos demos cuenta realmente a veces cómo nuestra atención está muy dirigida de alguna manera y nos distraemos mucho, ¿no? Y tomamos juicios, creamos valores, generamos creaciones a partir de eso, llevo mi atención dirigida hacia un lugar con un sentimiento y empiezo a crear lo que se entiende como una forma pensamiento, una fuerza viva que cambia conducta y comportamientos en las personas. Y a veces esto lo hacemos sin tener realmente un conocimiento o comprender realmente todo. Simplemente porque nos llega de esa manera, a veces como que no es que nos quieren llevar la atención, porque nadie me va a llevar la atención hacia donde yo no quiero, pero como que se nos va la atención hacia ahí y generamos juicios, creencias y vamos reforzando creativamente todo eso y hacemos que eso se vuelva mucho más fuerte, ¿no? Y por eso voy a comentar un poquitito de eso nada más y después vamos a entrar más un poco en el tema que quiero tocar específicamente hoy, ¿no? Pero le voy a pedir a Clau que por favor comparta la presentación para los que están viendo aquí. Y les quiero compartir esta noticia, ¿no? El viernes pasado estuvimos en un penal de máxima seguridad aquí en la ciudad de Salta, al norte de Argentina, entregando el taller de activación de la glándula pineal, ¿no? Le pusimos un nombre obviamente mucho más comprensible, que era transformando mi vida a través de la activación de la glándula pineal, para diferente como lo hacemos acá. ¿Por qué? Porque una persona que viene a buscar la activación de la glándula pineal ya sabe a qué viene. En cambio, acá que se iba a dar un curso para ayudar a estas personas de alguna manera a tener una herramienta para poder generar su transformación, se tenía que comprender un poco mejor, ¿no? Esto forma parte de todo un programa de gente que está trabajando realmente para ayudar a otra gente, ¿no? Hay una fundación, que es la Fundación Espartanos, que no sé si la habrán escuchado, estuvo en las noticias últimamente. Es una fundación que se encarga de acercar el deporte, específicamente el rugby, a las cárceles, a los penales en todo el territorio nacional. Y por medio de ellos y medio de una persona, aquí, que es una mujer que está siempre muy relacionada con las noticias, con el deporte, ¿no? Que es Sole Sosa, nos abrió la puerta para poder acercarnos a un grupo de más de 35 personas que forman parte del equipo de rugby del penal para que vivieran la experiencia de recibir esta información, de empezar a conectarse, a cambiar su frecuencia. Y acá es lo que le decía, lo interesante de realmente empezar a escuchar a los seres que a veces los vemos y los marcamos, ¿no? Decís, esta persona estuvo en cierto lugar o está en cierto lugar y entonces, imagínate, algo habrá hecho, qué habrá sido, y nada más. Y lo primero que uno se da cuenta, obviamente, es que primero estás hablando con gente como vos, como yo, como todos, ¿no? Y después con muchas ganas de cambiar, con muchas ganas de transformar esa situación en la que están, por lo que pasaron o por lo que están pasando. Y comprender que la información que nosotros le estábamos compartiendo ahí, hablando de energía, hablando de que eres un creador, de que puedes transformar, de la fuerza del sentimiento, del poder de la atención, estaban muy receptivos, ¿no?
y yo te podría decir, pensar que todas las personas que están tras las rejas son todos culpables, creo que es una visión muy, muy cerrada. Pensar que todos los que están ahí atrás son culpables. Es como decir que todos los que estamos afuera somos inocentes. Y bien sabemos que hay muchísimos culpables que están sueltos y muchos inocentes que están ahí. Entonces, imagínate hablar de todo eso, a veces decir, vos creás tu realidad y alguien te puede decir, y yo me creé esto. Entonces, pero igual ahí la gente es muy receptiva, muy abierta y sobre todo acercándose y comentando sus inquietudes, ¿no? Diciendo, mira, yo quiero salir de esta situación, capaz tengo una cierta adicción, tengo un cierto tema con la bebida, con las drogas, con lo que sea, o simplemente con un estado de ánimo constante que me mantiene o enojado, o angustiado, o con miedo. Gente también que te decía, todo esto me hace acordar mucho a un libro que leí, como el de Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Un libro que probablemente muchos conocerán, de Brian Weiss. Eh, y que decís, qué interesante que también gente que se abre a todo eso. Y sobre todo chicos, gente joven, ¿no? Que se acercaba y decía, yo todo esto lo sabía. Hasta muchos familiares y compañeros de acá me decían, el encierro ya te afectó, porque mirá de lo que estás hablando, pero yo sabía que todo es energía, que podemos crear de otra manera, que el sentimiento tiene un poder muy grande, no podía ponerlo en palabras, no podía tenerlo con los datos técnicos, capaz, como lo explicaste, pero todo esto yo lo sabía. Todo esto, eh, para mí, fue una confirmación más que aprender, ¿no? Y es lo que siempre decimos nosotros en todos los seminarios, todos los talleres. Acá no venimos a enseñar, venimos únicamente a recordar, ¿no? A ayudarlos a recordar. Así que un gran proceso que va a continuar, obviamente. La idea también es tratar de expandirlo, eh, si es que se puede, con la fundación a diferentes lugares del país, ¿no? Pero justamente aquí va este comentario a cómo a veces cargamos las formas pensamiento o generamos formas pensamiento, ¿no? Mi atención dirigida hacia una parte con una calificación. ¿Y qué querés? Mirá, todos estos son, ya estos jóvenes están perdidos. Una vez que entras ahí no hay solución. Y todo lo que podemos pensar, que sí, claro, hay miles de situaciones que se tienen que transformar, ¿no? Por lo que nos comentaba la gente misma de ahí, hay una sobrepoblación, ¿no? En ese penal y seguramente en todos los penales del país, o sea, que llevan a condiciones malas, que probablemente sí se mezclan todos los niveles habidos y por haber, por lo tanto no es lo mismo que hayas robado en una librería que asesinar a alguien y puedes terminar en una misma celda, o sea, puede generar procesos y situaciones que sean súper complicadas, que generen de alguna manera que uno salga hasta de una forma hasta más violenta, capaz de cómo entró. Todo eso se puede generar, se puede dar. Pero lo importante es ver que hay muchísima gente que también está en estos tiempos, que son distintos a todos los tiempos, un gran tiempo de elevación de frecuencia, un gran tiempo de cambio, donde hay un gran despertar de conciencia que va a generar procesos de avance. Y hay mucha gente que se quiere sumar a eso, esté donde esté. Y eso creo que es fantástico. Eso creo que es buenísimo. Y entonces a veces lo que hacemos es reafirmar únicamente, cargar la red con que todos los que están ahí son un desastre, que de ahí una vez que entraste ya se va a salir peor, y todo eso. Y eso va generando una forma de pensamiento, una fuerza viva, una energía cargada con todo eso, que obviamente el ser que sale de ahí, con que ponga un poquito su atención ahí, esa energía empieza a generar procesos, ¿no? En esa persona, que se empieza a comportar así y que sienta que nada va a cambiar, que todo va a ser ahí. Eh, Importante comprender nuestra responsabilidad de creadores en todo momento, ¿no? En todo momento. Como también parte de esto, hoy especialmente, vino
un grupo de 4 personas aquí a la nueva casa donde nos mudamos con mi mujer, y son de un comedor, ¿no? De un comedor que hay acá, un comedor que lo empezaron hace 10 años, y hace 7 años empezaron con una tarea fantástica, ¿no? Y que es la manera de generar ingresos del comedor o de obtener materia prima, que vendría a ser toda la comida, es a las casas de familia van y arman una huerta. ¿No? Para que vos tengas tu huerta, si tenés un espacio, y de esa manera vos le pagás o le retribuís el trabajo que realizan con alimentos no perecederos. Que se llama Huerta en Casa, ¿no? Ahí después, ahí en las redes lo vamos a publicar, porque la tarea es fantástica, ¿no? Es fantástica. No es un grupo que esté afiliado a ningún movimiento político ni nada. Estuve hablando justamente con una de las creadoras de ese grupo, y ellos lo empezaron a hacer para crear esta huerta. Cuando empezaron con el comedor no tenían ni idea de huerta ni nada, empezaron con el comedor, años después dijeron, mira, podríamos tener una huerta, y después cuando se capacitaron con un ingeniero agrónomo que los ayudó, que les regaló todo ese conocimiento, y eran varias mujeres y dijeron, bueno, ¿qué hacemos tantas mujeres acá para nuestra huerta más que suficiente? ¿Y por qué no vamos a expandir este conocimiento a distintas familias? Y que esto sea una manera también de que nosotros nos ocupamos y eso nos genera conseguir todo esto, porque es un lugar que recién está consiguiendo la personería jurídica como fundación para descontar impuestos, entonces para recibir donaciones y demás y demás. Y el trabajo es fantástico, y lo que más recalcaba esta mujer, ¿no? Que me lo dijo varias veces, me lo repitió varias veces, que por eso con esto quiero ir a veces con lo que se genera, especialmente en Argentina, ¿no? Esta mujer decía constantemente, porque nosotros no vivimos de planes, o no vivimos de planes nada más, también trabajamos, porque el trabajo dignifica y es importante que trabajemos, como que yo lo sentí, ¿no? Y es capaz algo muy personal esto, pero como que queriendo justificarse que, que sí trabajaba, ¿no? Que no era algo como diciendo yo vivo de un plan, sino que yo trabajo y yo considero que el trabajo es bueno. Porque a veces también tenemos muy marcado, especialmente en Argentina, ¿no? Que toda persona de cierta condición es planero y que ya es vago, que ya se perdió una cierta cultura del trabajo, y que puede ser en muchísimos lugares, y obviamente que eso es una gran herramienta política que genera, pero estamos en un campo de polaridades, ¿no? Donde hay siempre oscuridad, hay muchísima luz, y donde hay gente que se puede aprovechar, hay gente que está más ocupada en dar que en recibir, ¿no? Y este es un grupo de personas que está ocupadísimo en dar, Desde conocer esas historias, ¿no? Un comedor que le da de comer a más de 500 personas por día, que fue empezado por un grupo de vecinos, ¿no? Y que hoy en día subsisten de alguna manera y se mantienen generando este proceso de armarte tu huerta, donde lo único que te piden es vos poner la tierra, nosotros te llevamos semillas, pero si vos querés poner semillas adicionales las ponés, bla, 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 y después te mandan una persona al mes para revisar y darle mantenimiento y que vos vayas aprendiendo, ¿no? De todo el proceso. Y le contribuís con los alimentos no perecederos. Un proceso fantástico, y a veces cargamos la red. En Argentina estuvo dando vueltas un video ahora, hace muy poco, ¿no? De una persona que recibió un plan y estaba quejándose y decía, bueno, ¿qué quieren? Que vayamos a trabajar, ¿no? Entonces se genera todo eso y a veces nos quedamos con una visión, con una respuesta sacada de contexto, quizás capaz no completa, no sé cuántas personas vieron todo el punto, toda la entrevista completa, se quedaron con esa partecita que dio vuelta por las redes, que no sé si está bien, está mal. Nuevamente, son todos procesos creativos y todos tenemos que ver cómo contribuimos, cómo transformamos o únicamente nos quejamos, ¿no? En esto. Y a veces pensamos que capaz todos son iguales, todo lo mismo, y lo metés todo en una bolsa. Y nuevamente, ¿quién sos para juzgar? Sería la primera pregunta. ¿Quién somos para juzgar al otro?
¿Por qué miramos tanto la pelusa en el otro y no en nuestro ombligo? Y por otro lado, ¿qué estoy haciendo creativamente cuando mi atención está ahí, cuando genero eso y no estoy creando diferente? ¿No? ¿Qué formas pensamiento, qué entidades energéticas creo que después van a crear más de lo mismo? ¿No? Entonces, estamos llegando a un punto a nivel global, nuevamente, que si alguien lo podría ver, decimos, estamos ante el momento de una gran crisis, ¿no? De guerra, gran colapso económico, esta vez como nunca se vio hace mucho tiempo, ¿no? Ya se hablaba de un corralito en China, imagínense, de inflación en Estados Unidos, de diferentes cosas, ¿no? Ni que hablar de las situaciones de Latinoamérica, especialmente Argentina y demás. ¿Qué estamos generando creativamente como creadores que somos? ¿Qué estamos generando? ¿Qué estamos cargando en todo este proceso? Entonces, creo que eran buenos puntos para marcarlos, porque dos situaciones que viví en menos de una semana, ¿no? Que me di cuenta y dije, la verdad, cuánta gente que hace cosas buenísimas, como todos los de la Fundación Espartano, que lo hacen totalmente ad honorem, ¿no? Y hay gente que a veces hablamos tan mal de un deporte, ¿no? Un deporte que yo amo, que lo practiqué muchos años, como el rugby, que cuando hay algún conflicto donde se ve gente como pasó, y obviamente hay gente que pega y que se pelea y que hace daño seguramente, y practican 100.000 deportes y algunos no practican ninguno, ¿no? Pero a veces se ve tan mal. Hay otras noticias que no salen tanto, ¿no? Y que no se comentan tanto, como la de todos estos pibes que juegan al rugby y que se dedican a enseñarle a otras personas que están en penales y que entregan su tiempo para todo eso, alejados de sus trabajos, de sus familias, de todo, para generar eso, ¿no? O sea, gente buena hay muchísima y somos mucho más los buenos que los que no, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Y algo que me acuerdo, comentamos ese día ahí con Sole Sosa, que quien les digo es la que me abrió la puerta a Juan Pablo y a mí para poder realizar esto, que ella tiene un programa de radio, ¿no? Por una emisora muy importante acá, y ella decía, me gustaría, en vez de tener entrevistados o tener tantos entrevistados, capaz tener una sección de buenas noticias, porque la verdad, qué poco que se informa de las buenas cosas que pasan, ¿no? Eh, Qué poco que se habla, y la verdad es muy poco, y uno dice, no aparece nada, y tanto como nada no, aparecen muy pocas cosas, pero eh, ¿cómo reaccionan? Hoy, justamente hoy, ¿no? Este 21 de julio, en un grupo ahí de amigos que tengo, de WhatsApp, como tiene muchísima gente, se estaba hablando de todos los temas sociales, económicos y demás, y en un momento un amigo pone una foto de un comentario de una foto de la pantalla de la televisión que decía una entrevista en el jardín japonés, que estaban floreciendo no sé qué flor, no me acuerdo, ¿no? Pero los floripondios están en flor, ¿no? Y la estaban sacando esa noticia por la televisión en el noticiero. Y el comentario de la mayoría, ¿no? Era, mirá vos, qué fuera de la realidad que están estos tipos, qué locura, etcétera, etcétera. Y eso, aunque parezca mentira, es cómo reaccionamos muchas veces frente a lo que entendemos como noticias. Como noticias entendemos algo, ya está como cargada la red de esa manera, que noticias tiene que ser algo malo, algo conflictivo, algo de problemas, y algo como eso decís, ni siquiera es una noticia, ¿me entendés? Que en el mes de julio esté floreciendo una planta, el jardín japonés, ¿a quién le importa? Eh, y creo que tiene que ver un poco con nuestro rol de creadores y lo que generamos, ¿no? ¿A quién le importa? A muchísima gente seguramente le importa. Y a mucha gente más le gustaría ver eso, capaz que un accidente que también podrías decir, ¿y a quién le importa? ¿Y a quién le importa que haya pasado algo trágico en otro lugar también? ¿Cuál es la diferencia, no? Podríamos decirlo. ¿Por qué podríamos calificar que algo es importante y lo otro no? ¿Por qué podríamos calificar que algo es un buen impacto, ¿no? Y el otro no?
La importancia es qué genera en tu sentimiento enterarte de una cosa y enterarte del otro. Si obviamente te enojan ambas, y probablemente tenés que revisar un proceso interno muy fuerte, ¿no? Pero si hay una que te enoja y hay otra que hasta te hace sentir bien y decís, qué lindo, mira vos, qué bueno, qué interesante, y te calma el campo emocional, obviamente eso está generando un mejor impacto en vos, en tu entorno, en la red. Y hoy más que nunca, en tiempos convulsionados, nuestra responsabilidad es mayor. Hoy más que nunca tenemos que dejar la mirada hacia afuera y buscar que las personas que pensamos que nos representan en este juego que entendemos como la política, de lo que ningún político en ningún país resiste un archivo. Ningún político en ningún país resiste un archivo. Es como el famoso chiste, ¿no? De la persona que cuando fallece llega al cielo y Dios lo recibe y le dice, bienvenido, aquí estás, mira, te voy a dar un día para que puedas elegir si te quedas en el cielo o te vas al infierno. Después de ese día que estás en cada lugar, eliges. Dice, bueno, dale, perfecto, dice esta persona. Entonces, dice, bueno, el primer día te toca en el cielo. Y el primer día era sentado en una nube todo el día, no pasaba nada, veía a otras personas en las nubes, pasa todo el día, ¿y qué tal el cielo? Y sí, bien, medio aburridón. Bueno, y al otro día le tocaba en el infierno. Y va medio asustado porque dice, ¿qué me va a pasar? Y cuando entra, él lo recibe el diablo con dos mujeres, le dice, ¿qué whisky quieres tomar? ¿O quieres champagne? ¿Quieres caviar? ¿Te gustaría almorzar algo en especial? Y él todo sorprendido, no, bueno, no sabía, ¿se puede elegir? Sí, claro. ¿Qué más crees? Tenés un sauna, un hidromasaje, te pueden hacer masajes, podés ir al gimnasio, podés jugar cualquier juego electrónico, lo que vos quieras, ¿no? Y él sorprendidísimo se queda ahí y la pasa bárbaro. Y cuando termina ese día, vuelve con Dios y Dios le dice, bueno, ¿qué vas a elegir? ¿El cielo o el infierno? Mirá que una vez que elegís no podés cambiar. Y él dice, no, lamentablemente Dios, con todo el amor y todo, prefiero el infierno, la voy a pasar mejor. Perfecto, vas al infierno. Y apenas llega al infierno, cuando le abren la puerta, entra y lo reciben con un latigazo y unos golpes en la espalda y una patada y viene otro diablo y lo patea. Y él entonces mira al diablo y le dice, ¿pero qué pasó? Si ayer era champán, bebida, mujeres y todo. Le dice, no, bueno, ayer estábamos en campaña, ahora estamos gobernando. Eso nos pasa con todo lo que quiero decir, el juego de la política. Realmente, todas las veces lo que hacemos es pensar que alguien que va a venir va a cambiar nuestra corriente de vida, va a tener un impacto en nuestra corriente de vida. No, es que si es de izquierda, de derecha, del centro, nadie lo va a hacer, porque nadie te va a cambiar a vos, porque nadie crea por vos, pero menos en el juego de la política, que es un sistema que ya está cada vez más roto, está cada vez peor. Entonces, ¿cuál es mi rol como creador frente a ese suceso? Generar más de lo mismo, poniendo mi atención ahí, generando más bronca, más odio, o buscando transformar eso, ¿no? Aquí Aníbal nos comenta en el chat, la analogía de la política y el cuento es espectacular. Totalmente, es así porque, como te digo, nadie resiste cuando uno lo empieza a ver a los últimos políticos en Argentina, lo que decían en campaña, lo que decían años anteriores, con lo que dicen ahora, es totalmente diferente. Y es claro que uno puede cambiar de opinión, pero a veces decís, ya no tiene coherencia, ya no tiene coherencia. ¿Y qué nos hace decir esto? Todavía seguimos creyendo en que el cambio viene de afuera y no viene de adentro. Son momentos muy especiales, son momentos interesantes. Fíjense también cómo está saliendo en las noticias, no sé si lo vieron hoy, pero hablaban, y ya esto venía desde días atrás, ¿no?
de que iba a haber una tormenta solar muy importante hoy, que iba a llegar y que iba a haber problemas en el GPS y demás, ¿no? Muchas veces se trata de unir esto con, claro, las cuestiones del cambio climático y todo eso, que no vamos a entrar en ese tema específico, pero lo que sí es un hecho que esto tiene que ver con ciclos y no tiene que ver con acciones únicamente humanas, ¿no? En los procesos a nivel planetario son mucho más grandes que nosotros. A veces esa visión centrista que tenemos como humanos nos hace ver eso, ¿no? Porque pensamos que, bueno, todos nosotros provocamos esto. No, va mucho más allá, ¿no? Aníbal dice, bueno, sin coherencia, obviamente los políticos, también podría leerse sin corazón, sin conexión, totalmente. Yo creo que hay una gran desconexión de las personas que llegan ahí. No todos, nuevamente, porque si no sería caer como lo mismo que lo otro. No todos, pero gran parte de eso genera un sistema que ya está muy cargado, y cargado por nosotros también, con que tiene una cierta forma de moverse, ¿no? Como diciendo, no hay político que no sea corrupto. Por ejemplo, generamos constantemente. Yo genero esa forma de pensamiento. Y entonces, mismo alguien que llega capaz que no tiene ese comportamiento, hay una forma de pensamiento, es una energía viva, imagínense como una nube cargada de todo eso, basta que yo esté ahí en el recinto de senadores, diputados, concejales, lo que sea, lleve mi atención a decir, che, claro, es verdad, acaso este medio de corruptela, che, esto, y a mí me vendrá alguien, pum, sintonizo con eso, empiezo a enviar y a sintonizar esa frecuencia, y eso tiene una influencia en mí. O sea, voy a empezar a pensar y a moverme de maneras que hasta capaz me desconozco. Pero es responsabilidad nuestra también. No estoy hablando de culpas, acá estoy hablando de responsabilidades, ¿no? De todos. Obviamente que del ser que realiza la acción más que nada, pero de quién va cargando la red también, ¿no? Entonces, es clave. Y la actividad del Sol sí se está incrementando. Obviamente que se está incrementando. Obviamente que las tormentas solares son mucho más fuertes, mucho más constantes de lo que vienen también anunciando y comentando, ¿no? Lo comentaba también cuando Obama, exactamente el presidente de los Estados Unidos, Obama dejó su gobierno, ¿no? Hace ya más de 4 años, ya casi 5 o 6 años, que él decía uno de los grandes problemas del futuro es la amenaza de las tormentas solares. Hoy lo podía ver uno en la tapa de los diarios. Y cuando esas noticias llegan a un presidente tan conocido, dice esas cosas, obviamente por algo lo está diciendo. Dos razones principales podría ser, y no quiero tampoco crear juicios grandes por esto, pero o hay una desinformación atrás, o es cambiar un poco el foco de la atención, ¿no? Que es lo que se genera a veces mucho miedo con esto, ¿no? Porque claro, una gran tormenta solar podría generar un problema en los equipos electrónicos, podría generar grandes caos en las comunicaciones, podría generar muchos problemas, ¿no? Imagínense con todo lo que dependemos electrónicamente hoy en día, si una gran llamarada solar que quemara todos los equipos electrónicos, se imaginan lo que terminamos, ¿no? O sea, todo el dinero se mueve electrónico, más que nunca, entonces, lo que sería. Pero realmente esto genera una gran elevación de frecuencia. Primero tenemos que comprender que somos parte de un gran universo, no únicamente estamos acá aislados de todos, ¿no? Y algo que los pueblos ancestrales lo sabían muy bien. Se habla mucho de la cosmoclimatología, de la heliobiología, que estos son términos que tienen ya casi 100 años, ¿no? Capaz lo escuchamos poco, pero Alexander Chichevsky, hemos hablado de él en otros programas, un científico ruso que hizo una gran correlación entre las tormentas solares y los grandes eventos de la humanidad. Y grandes eventos
se han dado en momentos de tormentas. Grandes eventos para ambos lados, ¿eh? Para ambos lados, o sea, grandes revoluciones, grandes descubrimientos, grandes avances, grandes catástrofes, generadas por el hombre. Ahí. ¿En qué sentido? Grandes inventos que se han generado, grandes avances y él, sobre todo, años después de presentar todo este trabajo, donde lo había hecho desde cientos de años para atrás, Stalin en Rusia, revisando ese trabajo, lo mandó a encarcelar porque Chechevsky decía que la revolución rusa había sido producto de la elevación de frecuencia por una tormenta solar. ¿No? Imagínense, para todo el movimiento comunista eso era una locura, porque decían, no, eso es una revuelta del pueblo peleando por sus derechos y demás, y estuvo más de 3 años en un gulag, ¿no? En esas cárceles en Siberia, para que se retractara, y él nunca lo hizo. Hoy en día es reconocido, Chechevsky, ¿no? Su trabajo fue replicado y ampliado por muchísimos más científicos. Hay una moneda conmemorativa que salió en Rusia, pero eso nos habla de la heliobiología. Hoy se habla tanto de que nuestro ADN ya es como una antena que puede recibir y emitir ondas y que esa longitud de la onda tiene que ver con la longitud de la antena, ¿no? Y esto siempre se refieren se acuerdan, sobre todo los que tengan más tiempo en esta experiencia de vida, cómo antes, cuando escuchábamos una radio con antena, para que capte mejor tenías que extender la antena, ¿te acordás? Entonces, justamente cuanto más larga, mayor longitud de onda comparaba. Entonces, nuestro ADN realmente es un gran receptor de información de todo el sistema solar. Y hay muchas investigaciones que se han realizado, como la de Ilya Usoskin, que es un astrofísico de Rusia justamente, donde él ya hablaba en los años 90 diciendo que la actividad solar se había incrementado del año 92 como hace más de 14.000 años que no pasaba. O sea, era lo más activo que estaba desde hace casi 14.000 años. ¿Qué fue lo que sucedió hace 14.000 años? Cuando se terminó la última glaciación. Que ahí entendemos que comenzaron al tiempo después las civilizaciones, es lo que nos entrega la historia oficial, ¿no? Pero Henrik Spermak es un científico danés, si no me equivoco, él fue el que puso el término de cosmoclimatología, donde dice que realmente todo lo que entendemos como cambio climático no tiene nada que ver con el CO2, el carbono, ni que haya camionetas grandes andando por las ciudades, sino que tiene que ver con procesos cosmológicos mucho más grandes, ¿no? Obviamente él fue muy criticado, muy tapado, hasta que cada vez fue aceptado cada vez más a principios ya de este siglo, donde la actividad del Sol juega un rol fundamental y que no viene del Sol directamente, ¿no? Sino que viene del centro de la galaxia. La revista Nature, que es una de las más importantes a nivel científico, publicó ya sobre cosmoclimatología, como que se va aceptando cada vez más, ¿no? Paul Laviolette, que es doctor y físico en astronomía, él también dice que esa última glaciación se terminó realmente por una actividad solar muy grande, ¿no? Que pudo haber generado ese fin. Y eso es algo que está mucho sonando hoy en el mundo científico, de que lo que se entiende como la glaciación más joven, ¿no? El Younger Dryas, se terminó por el impacto de algún objeto del cosmos o una gran llamarada solar o algo así, y hay gran parte de la ciencia que lo rechaza, principalmente, ¿no? Alex Dimitriev, que doctor en física y matemática también de Rusia, donde dice que estamos entrando, esto lo decía en los 90 también, cuando estábamos entrando a una parte de la galaxia donde iba a generar un gran cambio en todas la humanidad en sí, porque era parte como una nube cósmica donde las frecuencias iban a ser distintas, el proceso iba a ser distinto, ¿no? Y Robert Scott, doctor en geología, geofísica, que fue uno de los primeros que empezó a estipular que la esfinge
de Egipto en realidad era mucho más antigua de lo que la historia oficial decía, lo criticaron mucho, tiempo después lo terminaron reconociendo y demás. Y él también dice que una gran llamarada solar provocó un reseteo en la humanidad, un reseteo. Había civilizaciones muy avanzadas y que la actividad solar se intensificó tanto que acabó con civilizaciones directamente, ¿no? Provocando cuestiones climatológicas que hicieron que se generaran cambios en inundaciones, terremotos y demás, y desaparecieron civilizaciones enteras y volvieron a salir. Algo muy discutido, pero también muy apoyado por otros ciertos científicos. Esto nos habla de que, al fin y al cabo, de información que no necesariamente constantemente escuchamos ni conocemos, y que es muy interesante empezar a aprender, a ver y a comprender que hay ciclos que tiene la Tierra, ¿no? Ciclos, y me voy a ir apurando un poco acá para que no nos gane el tiempo, que tiene que ver con la precisión de los equinoccios, ¿no? Esta inclinación que tiene el eje de la Tierra, que se va moviendo, ¿no? Se va moviendo en forma ovalada, de alguna manera, y que apunta, hoy en día, apunta hacia el norte a lo que entendemos como la estrella polar, que fuera Polaris, pero eso se va moviendo. Miles de años atrás era Alfa Dracón, miles de años atrás era Vega, o sea, esa estrella polar se fue moviendo y se va moviendo. Y esto tarda, este eje se mueve 1 grado cada 72 años. 1 grado cada 72 años. O sea, es imperceptible para nosotros darnos cuenta de eso. Esto nos habla que el fondo de estrellas al momento de los equinoccios va cambiando. Pero para que cambie, para que lo veamos, cada constelación, cuando decimos pasamos de Piscis a Acuario, tanto se habla, entramos a la era de Acuario, bueno, Acuario, para que entrar ahí, y cada era dura 2160 años. 2160 años, ¿no? Entonces, si se mueve 1 grado cada 72 años, cada constelación se tiene que mover ese eje 30 grados, o sea que es 72 por 30, 2160 años. Es imposible que en la vida, en este campo, alguien pueda percibir todo eso, ¿no? Y a veces pensamos que entrar a la era de Acuario es, pum, ya está, fue el 21 de diciembre de ese año y entramos. No, es un proceso, y es un proceso que tarda muchísimo tiempo. Va generando ese proceso. Hay 12 constelaciones, entonces toda la vuelta completa es 25.920 años, 25.560 años, dependiendo, hay diferencias en los cálculos, pero imagínense que en términos astronómicos hablar de 300 años no es nada, estamos hablando de 25.000 años. Y esto que tiene que ver con la vuelta alrededor del planeta a través del centro de la galaxia, algo que pensamos que hoy en día es muy difícil de medirlo, de comprobarlo. Todas las culturas ancestrales hablaban de esto. Todas las culturas antiguas sabían perfectamente estos ciclos planetarios. Y sabían perfectamente que cuando nos acercábamos al centro de la galaxia, la actividad del Sol se incrementaba, porque todo el Sol y todo el sistema gira alrededor de eso, que estamos entrando a esos 12.000 años de alguna manera de luz, saliendo de esos años de oscuridad, donde estábamos más lejos. Oscuridad por eso, porque estábamos más lejos del centro de la galaxia y por lo tanto las frecuencias que llegaban a la Tierra eran más bajas. Y al incrementarse, las frecuencias hacen que se eleven en todo el planeta, ¿no? El Sol se vuelve como un transmisor de toda esa energía. Por eso la actividad solar se incrementa, por eso las tormentas son más frecuentes y empieza a llegar con mayor fuerza y la Tierra empieza a recibir toda esa frecuencia, ¿no? Más allá de que tiene un escudo magnético, una magnetosfera que rechaza en gran parte las cargas electromagnéticas que vienen del Sol,
pero hay una parte que ingresa, que la Tierra recibe toda esa energía y hace que los polos, las frecuencias vibratorias, no los polos físicos, ¿no? Sino que las polaridades empiecen a elevarse. Y por eso vemos tanto caos. Y por eso vemos momentos que decimos, pero ahora está peor que nunca. ¿Hace cuánto que no se veía una situación así? A nivel país, a nivel global, sobre todo porque crisis hubo siempre, ¿no? En Argentina lo conocemos perfectamente y en Latinoamérica lo conocemos perfectamente. Pero ahora decís, es Argentina, es Europa, es Estados Unidos, es Asia, es todo, y aparte hay una guerra de por medio, y aparte hay la crisis económica, más la alimentaria, más la, etcétera, 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 etcétera. Punto primero. Primero, tenemos toda la información, vemos todo lo que vemos o es lo que nos llega, o investigamos por nuestra cuenta, si es que me interesaría para estar más informado, ¿no? Y después, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo empiezo a manejarme? ¿Reafirmo creativamente o lo cambio? ¿O empiezo a crear más de lo mismo? Ahí es una gran clave, ¿no? Es una gran clave, porque se empieza a generar muchísimo este proceso de alteración, porque son momentos de alteración, se caen estructuras en nosotros, como es adentro es afuera. Entonces, por eso la vemos caer afuera, pero se caen en nosotros, y cuando se caen en nosotros, ¿cómo reaccionamos? La seducción del victimismo es muy fuerte, muy fuerte. Exactamente, ¿no? Y le echamos la culpa a algo de afuera y no hacemos el trabajo interno, ¿no? Esperen que leo un poquito acá los comentarios. Valeria dice, buenísimo mostrar la sencillez de lo que es la quinta, la era de Acuario. Gracias, Vale. Y ahí dice, hay algunos que te quieren hacer creer que hay un número como 144.000 o que tenés que poner un collarcito, que te van a hacer meter por un portal, que te aparece mágicamente. Gracias por aclarar. Comparto, ¿vale? No quiero decir que algo está mal o está bien, porque cada uno tiene su creencia y cada, como creo. Pero nuevamente, nada externo va a generar el proceso, ¿no? Nada externo, ni nada mágico, ni hay un rayo iluminador que venga en algún momento, ¿no? En vez de esperar tanto, hagamos el trabajo, ¿no? Interno de generar el proceso. Y tenemos, creo que, el mejor escenario para ponernos a prueba, porque a cualquiera se puede ver distraído hoy en día por el miedo, por la bronca, por el sentimiento de injusticia, de desigualdad o de desesperación, principalmente, ¿no? Más otros tantos. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Me quedo ahí, lo asumo o trato de transformarlo? ¿O formo parte de decir, trabajo en mí, que toda esa oscuridad que sale sin calificarla se está mostrando para que yo la pueda transformar? Entonces me formo parte de esos seres que quieren transformarse. Con que yo me vaya transformando un poquitito, voy generando el cambio a nivel global, ¿no? A nivel país, a nivel barrio, a nivel casa, a nivel global. Son tiempos que tenemos que estar muy alertas, ¿no? Y a mí me gusta repetirlo. Tuvimos una reunión el otro día con la gente del Club Piñal, donde también, ¿no? Que es la membresía mensual que tenemos, donde también quise recalcar mucho esto, porque yo creo que es bueno que nos lo repitamos constantemente, ¿no? Y como siempre decimos con Juanpa, cuando estamos acá, nos hablamos a nosotros, ¿no? Nos hablamos a nosotros porque nadie puede hablar, como dicen, nadie puede hablar o tratar de explicar lo que no necesita escuchar, ¿no? Y en estos tiempos movidos, casi siempre le echamos la culpa a algo de afuera, ¿no? O tratamos de buscarle la explicación también. ¿Y por qué será esto? ¿Y por qué será lo otro? Etcétera, etcétera. ¿No? No nos demos tantas vueltas en eso. Digamos, ¿cómo puedo cambiar mi energía?
¿Qué puedo hacer para cambiar mi atención? ¿Qué puedo hacer para salir de esto que estoy sintiendo ahora? ¿No? ¿Qué puedo hacer para que me sienta mejor? Y una gran recomendación es siempre mover el cuerpo físico. Eso mueve la energía, ¿no? Yo te diría conectate, pero a veces conectarte cuando estoy encabronado, estoy angustiado, no tengo ganas de conectarme, no tengo ganas, por más que lo haga. Entonces, mover el cuerpo, salí a pasear, date un mimo grande, ¿no? Estoy medio congestionado, un mimo grande, algo que te haga sentir muy bien y ya cambies la frecuencia. Entonces, ¿viste? Y vas cambiando la frecuencia, ahí te vas a poder conectar, ahí vas a poder crear de otra manera, ¿no? Nuevamente, la actividad del sol se va a incrementar seguro, se está incrementando hace años y se vienen tiempos buenísimos. Eso va a generar que ¿va a acelerar mi proceso? ¿Lo va a hacer peor? Nada, va a depender de cuán conectado estás, cuán conectado te moves, como todo en la vida, como todo, ¿no? Entonces, empecemos a crear desde otro lugar, esperen que saco esto de acá ya, desde otra frecuencia, ¿no? Eso era básicamente lo que les quería compartir de alguna manera el día de hoy. Un poco la experiencia de lo que fue en mí, darme cuenta que a veces capaz tenía ciertos, aunque uno no lo expresa, ¿no? Pero internamente están ahí, esas creencias o esos encasillamientos en ciertas personas, situaciones, ¿no? Como era lo que les dije, les comenté en el penal de Salta, o las personas que armaron la huerta, ¿no? Que venían de un comedor y que probablemente la gran mayoría de ellos tienen una asistencia del gobierno, pero la gran mayoría de ellos lo que quieren es trabajar, ¿no? Entonces, había de todo. Y hay de todo en la vida. Y hay de todo también en el campo espiritual, y como lo hay en el campo empresarial, como lo hay en el campo de la educación y de la salud y de todos, ¿no? A veces generamos esos procesos diciendo todos los laboratorios lo único que buscan es mantenerte enfermo. Y vos decís, probablemente hay una gran parte de eso en los que mantienen todo eso, pero hay muchísima gente que trabaja en laboratorios y que lo hace con el mayor amor y que siente que está haciendo lo mejor, capaz dentro de su ignorancia creativa o sintiendo que realmente está haciendo lo mejor. Que esa persona está haciendo más bien que uno desde afuera tratando de luchar contra eso con un sentimiento de más baja frecuencia, cargando en la red constantemente que todo eso es malo, ¿no? La atención es lo que quiero que se dé en mi vida, no es lo que quiero que se vaya de mi vida. No es lo que quiero que sea malo. La atención es lo que quiero potenciar y no en lo que quiero que vaya desapareciendo. Si quiero que algo vaya desapareciendo, lo mejor que puedo hacer es quitarle la atención y llevarla a lo que quiero que vaya apareciendo. Para muchos puede sonar como un sueño mágico, pero es lo que genera el cambio del sentimiento, de la fuerza del sentimiento de nosotros, que es lo que abre o cierra la compuerta a una energía superior. Cuando estoy en un sentimiento de alta frecuencia que me hace sentir bien, abro esa compuerta. Cuando estoy en un sentimiento de baja frecuencia que me hace sentir mal, cierro esa compuerta. Básicamente, de una manera simple. Pero bueno, ya no los quiero entretener más. Les agradezco mucho por acompañarnos y acá, como dice Aníbal, gran reflexión e invita a eso, a reflexionar. Para que vayamos viendo y veamos cómo nos paramos frente a la situación. Se vienen momentos de movimiento, ¿no? Como pasa siempre, como es constante. Entonces, ¿qué reforzamos creativamente? ¿Qué reforzamos creativamente, no? Seamos parte de los seres que transformamos esto para mejor y no para peor. Es muy fácil engancharse. Les agradezco mucho por acompañarnos. Recuerden, ahí nos pueden buscar en las redes. Nos vemos el jueves pasado, ya seguramente con Juanpa en el programa. Y gracias por todo. Estamos en contacto. Nos vemos. Si estás disfrutando de este podcast, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podés dejar también comentarios, sugerencias. Recordá que estamos todos los jueves en vivo, donde podemos interactuar en el momento. También nos encontrás en Apple Podcast y Spotify, donde podés calificarnos hasta con 5 estrellas. En Apple Podcast, además, podés dejar una reseña por escrito. Es la mejor manera de apoyarnos sin que implique un costo monetario de tu parte.